Mis hermanos, Dios los bendiga. Amén. Hoy hay un tema que tiene muchos días ministrando y esa palabra incluso la recibí yo aquí cuando el hermano Chico estuvo predicando hace unos cuantos días atrás acerca de lo que era la reconciliación y los beneficios de la reconciliación, ¿verdad? Pero mientras él estuvo indagando por la palabra, yo recibí un enfoque distinto de esta parte, ¿verdad? Aunque directamente no es de la reconciliación que vamos a hablar, pero en las citas que él anduvo, yo fui ministrado en ese momento y en el curso de la semana, ¿verdad? He ido recibiendo la palabra. Y la palabra se titula de la siguiente manera: ¿es Dios suficiente para ti? ¿Es Dios suficiente para ti? Y parece una pregunta fácil de responder, porque si yo le pregunto, ¿es Dios suficiente para ti? Tú vas a decir, sí, amén, amén, amén. Pero a veces vienen situaciones y nosotros, por esas situaciones, nos apartamos de Señor en ese momento. Entonces, ¿dónde estamos dejando la palabra que dice supuestamente que Dios es suficiente para cada uno de nosotros? Se supone que si Dios es suficiente, no hay nada ni nadie que te pueda separar de Él. Pero cuando tú declaras con tu boca que Dios es suficiente y ante la más mínima prueba, la más mínima adversidad, el más mínimo problema que se levante a nuestra vida y que nos separemos de Él, entonces estamos diciendo que Dios es suficiente con nuestra boca, pero con nuestros hechos decimos todo lo contrario. No tenemos que meditar verdaderamente, porque en principio parece una pregunta fácil de responder. ¿Dios es suficiente? ¡Amén! ¿Quién va para el cielo? ¡Amén! Todo el mundo. Pero verdaderamente está siendo Dios suficiente para cada uno de nosotros. Vamos a tratar de dar respuesta a esa pregunta. Y para comenzar, me gustaría que nos dirijamos al Evangelio de Marcos, capítulo 10. Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículo 17. Ese será nuestro texto base para tratar esta palabra. ¿Lo tienen? La palabra se lee en el nombre de Jesús. Amén. La palabra se lee en el nombre de Jesús. Amén. Dice la palabra del Señor. Al salir él para seguir su camino, hablando de Jesús, vino uno corriendo, hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por estas palabras, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Gloria a Dios. ¿Está siendo Dios suficiente para cada uno de nosotros? Aquí podemos ver esta palabra como la narra, ¿verdad? El apóstol Marcos. ¿Y qué nos estaba diciendo aquí? Dice que vino un joven, dice que de muchas posesiones, o sea, una persona adinerada. Dice que vino ¿qué? Corriendo a Jesús. O sea, se veía o quería expresar que tenía una necesidad. ¿Y qué dice? Dice que él vino hincando la rodilla delante del Señor. Le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? No sé si ustedes lo piensan así, lo ven así, pero
Por lo general, las personas ricas, ¿qué tienen que hacer? Tienen a ser personas altaneras, personas que no se doblegan fácilmente porque tienen que guardar un estatus, porque tienen que guardar una posesión. Mas, sin embargo, este joven en este momento no pensó nada de eso, sino que sin importar lo que las personas pudiesen pensar de él en ese momento, dice que vino corriendo a Jesús, se le encantó la costilla delante de él, le preguntó: maestro bueno, ¿qué hay para ganar el reino de Dios? ¿Y qué podemos encontrar en similitud en este versículo? Podemos ver también, así como este joven hizo esto, también lo hizo Zaqueo. Dice que cuando él escuchó que Jesús estaba pasando, ¿verdad?, por la ciudad, dice que él agarró y se subió en un árbol, porque era una persona de baja estatura, ¿verdad? ¿Qué pasa? Siendo una persona adinerada. Pero a él no le importó en ese momento lo que la persona pudiese pensar de él. ¿Por qué? Porque tenía una necesidad de buscar al Señor Jesucristo. Entonces, así lo podemos ver también con este joven en esta cita. Dice que él vino corriendo delante de Jesús y le preguntó: maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Era una persona que tenía sed del Señor en ese momento, ¿verdad? Y cuando Jesús le dice las diferentes cosas, le dice, ¿verdad? ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Dice: los mandamientos conoces. No hurtes, no mates, no hagas esto, no hagas lo otro. Pero yo puedo deducir que a lo mejor Cristo ya sabía que esta persona guardaba esa parte de la palabra. Que son todas las cosas que serán manifiestas. Porque en muchas partes de la Biblia, el Señor, la palabra no nos relata de que Jesucristo conocía el pensamiento de las personas. Entonces, yo deduzco que Jesús a lo mejor quizás conocía que este joven guardaba esta parte. Pero ¿qué pasa? Como que quiso preguntarle, porque el Señor va tratando parte con cada uno de nosotros. El Señor no va directamente al problema, sino que va de parte en parte hasta que vaya logrando una obra en cada uno de nosotros. ¿Cómo lo podemos confirmar? Cuando la palabra nos habla en el libro de Colosenses 3, ¿verdad? Vamos a buscarlo. Colosenses capítulo 3. Capítulo 3, versículo 5. Y veamos por qué. Dice la palabra: haced morir pues lo terrenal en nosotros: fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemias, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. ¿Cómo la palabra comenzó? Diciendo: tienen que dejar lo que es la fornicación, lo que es la avaricia, que es idolatría, las injusticias, porque muchas veces decimos eso cada uno de nosotros. Yo soy una persona buena porque yo no mato, yo no robo, yo no hago esto, yo no hago lo otro. Y ahora me trae a memoria, me recuerdo que cuando subió la tragedia aquella de la capital de Yesel, ¿verdad? Yo recuerdo que salió un video luego de eso, de creo que un escaloteo, no sé. Él estaba haciendo como un video en vivo en sus redes sociales. Le estaba diciendo como que hoy voy a salir y voy a disfrutar mi vida, porque soy una persona buena, porque yo no mato, porque yo me conduzco bien, y todo lo otro. Y mientras yo podía ver el video, yo podía ver la ignorancia del ser humano al creerse que es bueno, solamente porque dice que no hace cosas que todo el mundo lo tiene por algo muy bajo. Pero fornicaciones, adulterio, idolatría, todas esas cosas, pero unas pequeñas cosas. ¿Qué estamos haciendo con ella? Como dice aquí el apóstol Pablo en el versículo 8. Dice: pero ahora dejad también todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemias, cosas que la queremos ver como que, bueno, eso puede pasar, porque eso no es algo tan malo, pero ¿sabe algo? Para Dios pecado es pecado, sea de lo más grande o sea de lo más bajo, pero sigue siendo pecado. Entonces, el Señor quiso establecer, volviendo aquí a Marcos, Él quiso establecer, ¿verdad?, una primera parte de este joven. ¿Y qué es lo que le dice? Que dice que, como dice, los mandamientos conoces. Dijo: los mandamientos sabes.
no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio ni defraudes, honra a tu padre y a tu madre. El Señor pudo en ese momento decir directamente, deja las riquezas. Pero el Señor quiso primero establecer una pauta en este joven, ¿verdad? Entonces, como nos siguen diciendo la palabra aquí, dice que él entonces en ese momento dijo, maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Qué precioso es cuando un joven desde pequeño puede venir y guardarse directamente para el Señor. Que no tenga la necesidad de contaminarse en el mundo, sino que desde joven pueda guardar sus mandamientos. Porque este joven conocía al Señor directamente. Porque se dice que él desde su juventud guardaba todas estas cosas. ¿Qué quiere decir? Era una persona que había recibido la palabra de Dios, pero había una parte en él que no había querido entregar todavía. Santo Señor Jesús. Entonces el Señor le dijo, dice que cuando lo vio, dice que lo amó. Cuando lo vio, que dijo que desde su juventud había guardado todas estas cosas. Ahora bien, no digo que sea así. No sé que después me entenderé, pero ¿con qué intención estamos haciendo las cosas para el Señor? Yo pregunto eso, ¿con qué intención estamos haciendo las cosas para el Señor? Porque quizás, cuando la palabra dice que tenemos que meditar, es que tenemos que analizar en la palabra, en cada una de las cosas que encontramos en ella. Y cuando meditamos en ella, es cuando comenzamos a hacer memoria, a imaginar cómo fueron aquellos sucesos. Yo imagino que quizás, no digo que sea el caso, que este joven a lo mejor pensaba, como conocía la ley, que guardando estas cosas ya tenía sido ganado. Y pensaba que si se acercaba a Jesús a decirle en ese momento, Señor, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Le dijo, bueno, yo sé que yo honro a mi padre y a mi madre, que yo no blasfemo, que yo no hago esto, que yo no robo, que yo no hurto. Quizás puedo pensar que tenía el reino igual que tenía el reino. Y cuando venía con Jesús a decirle, Señor, ¿qué puedo hacer para heredar el reino de los cielos? El Señor va a decir, no haga esto. Señor, yo lo hago. Entra, que viene para ti. Él pensó eso. Sin embargo, ¿qué dice la palabra? Dice que Jesús llamó, pero hubo un pero ahí. Dice que el Señor le dijo, tienes que dejar todo lo que tienes. Todo lo que tienes que dejarlo. Anda, véndelo, dalo a los pobres y ven y sígueme tomando tu cruz. ¿Sabes algo? Habrán situaciones en nuestras vidas que van a revelar la verdadera intención de nuestros corazones delante del Señor. Cuando el Señor le dice esta palabra, dice que se fue muy triste. Dice que fue una persona que en ese momento, cuando fue confrontado por la palabra, dice que se fue triste. ¿Por qué? Porque tenías muchas posesiones. Entonces yo pregunto, ¿Jesucristo estaba siendo suficiente para él en ese momento? ¿El Señor era todo para él en ese momento? ¿O había algo por encima del Señor en su vida? La Escritura es clara y nos lo dice aquí. Por eso dice que él se fue triste cuando vio que Jesucristo tenía que dejar todas aquellas cosas. La palabra dice en el libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 2, vamos a ver. Dice la palabra en Hebreos capítulo 12, 2. Dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Ahora, yo le pregunto, ok, dice la palabra que nos despojemos de todo peso del pecado, ¿no? Dice de todo peso y del pecado que nos asedia. Sabemos qué es el pecado. ¿Qué es el pecado? Todas aquellas cosas que nos apartan del Señor. Ahora, yo pregunto, ¿qué es el peso? ¿Qué es el peso que te puede estar asediando a ti? El peso son aquellas cosas
que no necesariamente son pecados, pero que si tú la pones por encima del Señor en tu vida, entonces se convierten en un pecado que te aparta del Señor y que no deja que Cristo sea suficiente para ti. Eso es el peso de lo que la palabra nos está diciendo. ¿Qué puede ser un peso en nuestra vida? Puede ser lo que sea, puede ser riqueza, puede ser una pareja, puede ser un negocio, puede ser una amistad, puede ser cualquier cosa. Pon el nombre como tú quieras ponerle a ese peso, pero aquella cosa que te está alejando del Señor se convierte en un peso que te está sellando. Y la verdad está diciendo aquí que nos despojemos de ese peso y que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Yo pregunto, ¿la riqueza es mala? ¿La riqueza es mala? Hay personas que dicen, no, porque todos los ricos son del diablo, que los ricos son del diablo. Yo sé que esa persona también quiere ser del diablo. Yo también quiero ser del diablo. Porque lo quieren ver como algo malo. ¿Qué pasa? La palabra nos habla que hay muchos hombres de Dios, los cuales eran personas que tenían muchas posesiones. Pero esas posesiones, ninguna de ellas se interponía entre Dios y ellos. No se interponía ninguno, sino que ellos lo que hacían era que alababan al Señor por aquello que recibían, porque sabían que de Dios lo habían recibido. Las cosas que recibimos de parte de Dios tienen que ser para darle honra y gloria a Él y no para que nos aparten de Él. Porque si nos están apartando de Él, entonces son bendiciones que no vienen de Dios. Eso es algo que yo siempre lo digo y lo retengo. Si tú recibiste algo que tú en teoría se lo estabas pidiendo a Dios y el Señor te lo concedió en ese momento y te apartaste del Señor, mentira, el Señor no te lo concedió. Esa es la palabra, que las bendiciones de Jehová no añaden tristeza consigo, no te apartan del Señor. O sea que si recibiste algo, quiere decir que es de Dios y se apartó, eso fue tu voluntad y fue tu carne. Eso no fue el Señor. Porque lo que viene del Señor es algo que te afianza en Él y en vez de apartarte, lo hace que te acerca más al Señor Jesucristo. Por eso la palabra aquí, que nos despojemos de todo peso y del pecado que nos asedia y que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Gloria al Señor Jesús. Vamos a volver al libro de Marcos. Gloria a Dios. Como sigue diciendo aquí, ¿verdad? Dice, él no respondió, le dijo, maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole le amó y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dale a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme tomando tu cruz. ¿Qué puede ser aquella posesión más preciada que tú tienes? Se puede llamar que un título universitario, tu esposo, tu esposa, tus hijos, tu posición política en la sociedad, tu situación de aquí, congregacional, ¿verdad? De que eres pastor, de que eres cantante, no sé. Hay tantas cosas que son de manera personal para cada uno de nosotros. Cada quien sabe qué es aquello que tiene como un mayor tesoro. Y yo le pregunto a ustedes, si Dios te quitara ese tesoro, ¿Él seguiría siendo suficiente para ti? Y no me respondan con un amén, sí, gloria a Dios. Porque a veces por emocionalismo decimos que sí, gloria a Dios. Cuando viene la situación, decimos todo lo contrario. Por eso tienes que meditar en tu corazón. Si Dios te quitara hoy, Él te quitara aquel tesoro que tienes tú como lo más alto, Él seguiría siendo suficiente para ti. Tenemos el mejor ejemplo, que es el ejemplo de Job. Dice la palabra que Job, ¿verdad? Dice que él, en un momento, él salió, dice que en ese momento vino un viento fuerte y destruyó todo, su ganado, su familia, su casa, todo, lo dejó en la calle. ¿Y qué fue lo que Job dijo? Dice que él rasgó su cabeza, que se postró en tierra y dijo, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre del Señor alabado. Usted sabe la integridad
tan grande y tan fuerte que tenemos que tener para llegar a ese punto? Eso es algo que muchas veces no lo meditamos, que no lo conocemos, porque es muy fácil. Cuando la palabra está escrita ya, leemos después que pasó todo y que ya conocemos el desenlace, decir, amén, yo lo hubiese hecho. Pero ¿y cuando las cosas son inciertas? Que tú no sabes verdaderamente cuál es el plan de Dios que tiene contigo, ¿él seguirá siendo suficiente para ti? Es una pregunta que la dejo, ¿verdad?, a conciencia de cada uno de nosotros. Gloria al Señor. Ahí mismo en el versículo 23 de Mateo 10, dice la palabra. Dice, entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirle, hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios los que confían en las riquezas. Y ahí está el punto. No es la riqueza, es cuando tú depositas tu confianza en las riquezas. Cuando estamos depositando nuestra confianza en mi título universitario, en mis habilidades, en mis conexiones, en mi influencia, ¿sabe qué estamos haciendo? Diciendo a Dios, tú no eres suficiente para mí, yo soy autosuficiente. Y sabemos algo, absolutamente todo lo que tenemos no es nuestro, sino que es de Dios. Todo lo que hemos recibido es de Dios. ¿Cuál es el bien más preciado que tiene una persona? ¿Alguien sabe? ¿Cuál? La vida. El bien más preciado que tiene una persona es la vida. ¿Y qué dice la palabra en el libro de Génesis? Que en el principio dice que Dios creó los cielos y la tierra y todo, la verdad. Pero ¿qué dice? Después dice que formó al hombre, que hizo un muñeco de barro, un muñeco de lodo, y sopló aliento de vida y le dio una vida. Aún la vida es la parte más preciada que tiene una persona, ni siquiera nos pertenece a nosotros. Fue Dios que nos la dio. Dice que Él dio ese aliento al hombre. Ese aliento que Él dio al hombre, dice que fue al hombre que cuando muere vuelve a Dios, porque es prestada la vida que hemos recibido cada uno de nosotros. Entonces, cuando nosotros estamos confiando en aquella cosa, queremos decirle a Dios que Él no es suficiente para nosotros, pero nosotros no podemos autoexistir si no es porque el Señor lo permite en cada uno de nosotros. Por eso dice la palabra aquí, como estamos leyendo, ¿verdad?, que dice Jesús, cuán difícil entrar un rico en el reino de Dios. Y después le dice, cuando los discípulos se asombraron, dice, hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Y la palabra habla aquí del joven rico, ¿verdad? Pero, ¿qué nombre tú le puedes poner a tu riqueza? La riqueza puede tener diferentes nombres, así como estamos mencionando. Si ponemos nuestra confianza en esas cosas, entonces no estamos confiando plenamente en el Señor. Sigue diciendo la palabra aquí, más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Esta parte, yo estuve investigando un poco, no es totalmente, o sea, no hay un escrito claro que especifique esta parte, así lo del camello pasando por el ojo de una aguja, pero dice que se cree que en aquellos tiempos, sabemos que las ciudades estaban rodeadas por muros y las puertas no eran puertas pequeñas como esa, eran puertas inmensas. Entonces, ¿qué pasa? Se cree que el ojo de una aguja era una puerta pequeñita, bien pequeñita en comparación con la puerta grande, ¿verdad? Y esa puerta, cuando venía cayendo la noche, era encerrada para la seguridad del pueblo. Entonces, ¿qué pasa? El ojo de la aguja era una puerta pequeña. En aquel entonces había mercaderes que salían fuera de la ciudad para hacer negocios, tenían sus camellos, ¿verdad? Entonces los camellos son animales altos y son de carga que venían cargados. Entonces, cuando llegaban tarde y la puerta estaba cerrada, querían pasar el camino por el ojo de la aguja, que era una pequeña puerta. Y era algo básicamente imposible, porque el camello era muy grande y el ojo de la aguja era pequeño. Y aún descargando el camello
de toda la cara que tenía, como quiera, era difícil de pasarlo por el ojo de una aguja. ¿Por qué? Para que si existiera alguna mínima posibilidad de que él entrara, era si se descargaba de aquella cosa que lo tenía cargado. Hoy el Señor nos está diciendo que tenemos que descargarnos de aquellas cosas que nos están deteniendo para poder entrar al reino de Dios. ¿Cuál es esa cosa? Yo no sé. Tú la sabes y tú debes analizar en tu corazón qué es aquello que no te está permitiendo entrar en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque a veces nos ponemos a analizar, Dios está de acuerdo con esto, Dios está de acuerdo con esto, y muchas veces es tirando por el lado del pecado. Pero ¿sabe cuál tiene que ser el verdadero pensamiento de cada uno de nosotros? Esto le agrada a Dios, aquello le agrada a Dios. Y así, cuando pensamos en aquellas cosas que le agradan a Dios, entonces podemos despojarnos de aquellas que pensamos que no, que creemos que no y que sabemos que no, y podemos entrar directamente por la puerta que es Cristo. Gloria al Señor Jesús. Gloria a Dios. Sigue diciendo la palabra. Dice ahí, ellos se asombraron aún más, diciendo entre sí, ¿quién pues podrá ser sabio? Entonces Jesús mirándolos dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces Pedro comenzó a decirle, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondiendo Jesús y dijo, de cierto os digo, que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijo, o tierra, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora, en este tiempo, casa, hermanos, hermanas, madres, hijos, tierras, con persecución, y en el siglo venidero, la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros, y los postreros primeros. Yo no sé qué dice la Biblia tuya, pero la mía dice aquí que ninguno de lo que deje ninguna de estas cosas dejarán de recibir 100 veces más. 100 veces más. Porque hay una cultura que idolatra la pobreza y creen que sinónimo de ser cristiano es sinónimo de no tener nada, de estar arrancado, de no tener ni uno y ser una persona que lo gane pasando trabajo. Pero aquí la palabra nos indica que si tú dejas cualquier cosa por el Señor, o sea, si tú te despojas de aquello, dice que el Señor te dará 100 veces más. 100 veces más. Y no dice que la vida eterna, porque dice aquí, en este tiempo, aquí en la tierra, cuando tú te despojas de cualquier cosa y nada es un impedimento para que tú veas al Señor, entonces el Señor te bendice. El Señor te bendice porque tenemos un Dios que bendice a aquellos a los que le son fieles, a aquellos a quienes esperan en Él, a aquellos que no temen en dejar cualquier cosa por seguir al Señor Jesucristo. ¿Cuál fue el mejor ejemplo que tenemos para esto? Tenemos la historia de Ana. Dice que Ana lloraba amargamente, ¿verdad? Porque ella deseaba tener un hijo. Dice que ella derramó su corazón delante de Dios. Dice que, Señor, si tú me das un hijo, yo lo voy a consagrar para ti, para que venga y te sirva desde su juventud. Dice que Dios escuchó la oración de Ana. Inmediatamente Dios permitió que Ana concibiese en su vientre a Samuel. Dice que cuando él fue ya un niño, ¿verdad?, que se pudo destetar, dice que lo llevó al templo donde el profeta Elí dijo, Señor, vine aquí hace un año pidiéndole al Señor por este niño y el Señor me lo ha dado, hoy lo dedico a Jehová. Yo le pregunto esa bendición, ¿de quién la recibió? ¿Fue una bendición terrenal que la apartó, que cuando la recibió se lo olvidó y se fue con su niño? ¿O fue de parte de Dios que la recibió? Fue de parte de Dios que Ana recibió, porque ella cumplió la palabra que le prometió el Señor en ese momento, cuando iba a dedicar a Jehová. ¿Y qué dice? Que aquella que era estéril tuvo 5 hijos.
Tuvo 3 varones y 2 hembras, 5 hijos. ¿Por qué? Porque ella lo dedicó al Señor en ese momento. Y cuando nosotros dedicamos las cosas para el Señor, el Señor nos bendice a nosotros. Él te bendice a ti. Él me bendice a mí cuando dedicamos aquello para el Señor. Pero tenemos que despojarlo primero y entregarlo al Señor para demostrar que verdaderamente Dios es suficiente por encima de todas las cosas. Bendito sea el nombre de Jesús. Génesis capítulo 12, del versículo 1 en adelante. Gloria a Dios. Amén. Dice la palabra: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová lo dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré. Que el Señor te diga en este momento a ti: vete a República Dominicana, algún país de África, algún país de Asia, algún país de Europa, lejos, lejos, donde tú no conozcas a nadie. Deja todo eso que te diga y vete allá y te bendeciré y haré de ti una nación grande. Yo pregunto, ¿usted lo haría? Y no me responda desde el emocionalismo. Amén, sí que lo haría. Piense, usted verdaderamente lo haría confiando en la palabra del Señor. Porque vuelvo y digo, es muy fácil decir yo lo voy a hacer cuando conozco el desenlace de la historia. Pero cuando lo vivieron en el momento, estas grandes personas del Señor, ¿qué pasa? Ellos no dudaron un segundo. Como dice aquí, cuando dice que Dios le dio la promesa a Abraham de que se fuera, dice que él dice que se fue inmediatamente. ¿Por qué? Porque no es la bendición, sino es el Dios que da la bendición. No es Abraham era bendito donde estaba allá en casa de su padre. Pero ¿qué pasó? Él creyó a la promesa de Dios. Dice que él se fue de su tierra y parentela a una tierra donde no conocía a nadie. Pero vamos a seguir leyendo para que vean que es la palabra. Dice que tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot hijo de su hermano, y todos sus bienes que había ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Pero ¿qué dice la palabra? Dice que Abraham era un hombre de 75 años cuando recibió esa promesa. Cuando Dios nos manda a hacer cosas, muchas veces queremos poner pero. Decimos, Señor, no, pero tú lo puedes hacer por esto, porque tú sabes, Señor, que tengo que estudiar, que tengo que trabajar, que tengo que hacer, que tengo que deshacer. Abraham era un hombre de 75 años. Y Dios le pidió que se fuera de donde había vivido su vida completa. Y eso no fue impedimento para él. ¿Qué aquella cosa? ¿Cómo se llama tu impedimento que no está permitiendo que tú puedas irte donde el Señor te está mandando a que vayas? Dice, y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra, y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un
había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente en Betel y plantó su tienda teniendo a Betel al occidente y ahí al oriente. Y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová, y Abraham partió de allí caminando y yendo hacia el Negev. Cuando la palabra nos habla de Abraham, ¿de quién habla? De un edificador de altares. Abraham, donde quiera que llegaba, venía y edificaba un altar a Jehová. Hoy en día el altar a Jehová somos tú y soy yo. Somos el altar del Señor, porque lo que podemos venir ahora y ofrecer sacrificios de alabanza directamente al Señor Jesucristo. Ya no es que tenemos que venir a sacrificar un cordero, sacrificar una vaca, un becerro, no. Ahora tú y yo somos el sacrificio para el Señor. Y ahí se va la palabra que donde quiera que Abraham iba, edificaba un altar a Jehová. Por eso era que Abraham era una persona bendita, una persona que era próspera, porque obedecía siempre la voz del Señor y edificaba altares donde quiera que iba para el Señor Jesucristo. Yo pregunto, ¿tú estás edificando un altar donde quiera que tú vas? A donde tú vas, tú levantas el nombre de Cristo. Tú das la palabra que ha recibido de parte del Señor. Tú invocas el nombre del Señor y le rindes un culto de alabanza. No solamente cuando vienes aquí a la congregación. Porque hay muchos que piensan que solamente venir y ser una persona entregada al Señor es aquí en la congregación. Y no es así. Tú y yo somos el altar del Señor y tenemos que ofrecer sacrificios de alabanza donde quiera que vayamos, si verdaderamente anhelamos la bendición del Señor y queremos que el Señor sea lo suficiente para cada uno de nosotros. Santo es Jesús. Génesis capítulo 21, versículo 8. Vamos a ver. Génesis capítulo 21, del 8 al 14. Amén. Dice: y creció el niño y fue destetado, e hizo a Abraham gran banquete el día que fue destetado, Isaac. Y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual éste le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto, dijo a Abraham: echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Entonces dijo Jehová a Abraham: no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada bendición, y también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendencia. Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar, poniéndolo sobre su mano, y le entregó al muchacho y la despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Beerseba. Qué fuerte. Qué fuerte. Ahora analicemos por qué Abraham tuvo que pasar por esta situación. ¿Qué Dios le dijo a Abraham? Que haré de ti una nación grande. ¿Qué edad tenía Abraham? 75 años cuando recibió esa promesa de que iba a hacer de él una nación grande. Y Abraham el pobre, haciendo su diligencia, y no veía que le llegaba un hijo. Estaba desesperado. La misma Sara también estaba desesperada. Dice: llégate a esta mi sierva, y tal vez de ella recibirás el hijo. ¿Qué Abraham hizo? Escuchó a Sara y tuvo un hijo. Pero la promesa que Dios le dio a Abraham, ¿fue de la egipcia o fue de la hebrea? Voy y pregunto: ¿la promesa que Dios le hizo a Abraham fue de la egipcia o fue de la hebrea?
fue del hebreo. ¿Y dónde se fue? Donde el egipcio. ¿Por qué? Porque él intentó ayudar a Dios. Y a Dios no se ayuda. Cuando Dios te da una promesa, tú puedes esperar confiadamente en Él. Y aunque no lo veas hoy o no lo veas mañana, ni el próximo año que viene, pero sabes que vas a venir porque Dios no es hijo de hombre para mentir. Y lo que Él promete, Él lo cumple en cada uno de nosotros. Entonces, en ese momento, Dios no fue suficiente para Abraham. Y tuvo que irse donde la egipcia. Y cuando nació Ismael, entonces, bueno, entró en juego Ismael. Mas sin embargo, ¿qué pasa ahí? Después, la promesa, la verdadera promesa de Dios, que era Isaac, le llegó. Y en ese momento, Dios le pidió que echase fuera a Ismael de su casa, porque ese no iba a heredar con Isaac. Porque en Isaac, como dice la palabra, en Isaac que será llamada bendición, y de él que venga la descendencia que Dios le había permitido, que Dios le había prometido a Abraham. Y por eso aquí le pidieron a Abraham que echara fuera a Sara y a Ismael. Pero, ¿qué dice? Dice que esto le pareció grave a Abraham, porque no es que te deshaga de un camello, no es que te deshaga de un lingote de oro, no es que te deshaga de un perrito, es de un hijo, es de un hijo. Usted se imagina, solamente lo que sean padres, que usted sabe, tiene un hijo por el desierto, y no es como ahora, que ahora usted lo suelta, y muchachos, ¿dónde tú estás? Ay, yo estoy, ok, no, se iba y no sabían hasta que no lo hubiesen a ver cuál sería su paradero. Y Abraham obedeció en ese momento. Dice que mandó al hijo con Agar y anduvo, como dice, errante por el desierto. Ahí Abraham tuvo que tomar una decisión fuerte. Pero esa decisión se la pudo haber ahorrado si él no hubiese intentado ayudar a Dios cuando Dios le prometió que le iba a dar un hijo de Sara. No fue de Agar, fue de Sara que le fue dada la promesa, ¿verdad? Y por no haber esperado el tiempo de Dios, ahí tuvo que tomar una decisión fuerte. Pero cuando Sara se le dijo a Abraham, le pareció grave, pero dice que inmediatamente Dios habló a Abraham y le dijo: escucha a Sara a todo lo que te dijeres. Y ahí Abraham tuvo que tomar una fuerte decisión, pero ¿qué hizo? Obedeció al Señor. Obedeció al Señor. Incluso más adelante dice que como él era hijo de Abraham, que Dios no iba a permitir que él muriese. Pero como él era hijo de Abraham, Dios no iba a permitir que él muriese. Y eso lo sustentó en el desierto. Pero a eso es lo que va la historia, ¿verdad? Pero fue algo fuerte. Ahora bien, Génesis capítulo 22, versículo del 1 al 3. Vamos a ver qué dice eso. Génesis 22, del 1 al 3. Dice la palabra: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, él respondió: venme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único. Ya Ismael no cuenta aquí. Toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas. O sea, no pienses que te estoy hablando de Ismael, no pienses que te estoy hablando de un criado que tú estás tomando por hijo o así. A tu hijo, tu único Isaac, a quien amas. Y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó la leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Analicemos. En el capítulo 12, le dijo: vete de tu tierra y de tu parentela, del lugar, vete a la casa de tu padre.
Vete a la casa de tu padre, donde tú conoces a todo el mundo, a tu vecino, a tu amigo, al Señor del pueblo, donde tú tienes tu ganado, donde tú tienes todo, tu casa, todo. Digamos que es algo relativamente fácil de obedecer. En el 21, echa a Ismael y a Agar de tu casa. Algo difícil de obedecer. Tirarlo a la calle, a que hagan su vida por otro lado. Ahora, ofréceme a Isaac, tu hijo, en sacrificio, en holocausto a mí. Está fuerte la cosa. Está fuerte la cosa. Irte de tu casa, ok. Mandar a tu hijo por la calle, está bien. Sacrificar a tu hijo. Está fuerte el caso. Pero ¿qué dice en el 3? Dice que Abraham se levantó muy de mañana. Dice que él obedeció la voz del Señor. ¿Por qué? Porque él sabe que cuando metió la pata que ella ve con Agar, le vino lo que le vino. Él quiere evitar eso. Ahora está obedeciendo directamente a Dios y no le reprochó. Cuando con Ismael hubo un reproche. Pero aquí dice que se levantó muy de mañana, amarró su asno, tomó los siervos, tomó a Isaac, dice que se fue al monte de Moriah, ¿verdad? Para ofrecerlo. Versículo 7. Dice la palabra: entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y respondió: he aquí, mi hijo. Y dijo: he aquí el fuego y la leña, más ¿dónde está el cordero para el holocausto? ¿Dónde está el cordero para el holocausto? Imagina el corazón de Abraham en ese momento. Roto. Porque el hijo ni siquiera sabía que él era el sacrificio que Dios le había pedido a Abraham en ese momento. Sí, ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá del cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Abraham sabía que había recibido una promesa de parte de Dios de que de él iba a ser una nación grande, y si Isaac iba a morir en ese momento, Dios le hubiese dado otro hijo. ¿Por qué? Porque él sabe que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Y la confianza de Abraham estaba puesta en Dios. En todo lo que Dios dijese, él iba a obedecer. Y por eso dice aquí que Dios se proveerá de cordero, e iban juntos. Y como dice aquí, y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar a Jehová, el edificador de altares, porque donde quiera que iba, levantaba un altar para el Señor, para enaltecer su nombre. Y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Ahora, la palabra aquí no lo está narrando, pero usted se imagina. Isaac sabía que su papá era un edificador de altares, y que cuando edificaba el altar, dice que ponían el cordero sobre la leña para degollarlo, para quemarlo y ofrecer el sacrificio al Señor. Cuando Isaac vio que Abraham lo ató y lo puso sobre el altar, usted se puede imaginar eso, ¿no? Que a lo mejor quizás estuvo llorando diciendo: Padre, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Muy posiblemente, la verdad no lo relata, pero muy posiblemente pudo haber sido esa la reacción de Isaac en ese momento. Y Abraham, el pobre, con el corazón roto, pero obedeciendo a Dios, porque él sabe que él confió en un Dios que cumple sus promesas. Dice que extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no mereces ser tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí que a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos,
hijo y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, en lugar de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. En el monte de Jehová será provisto. Usted tiene que tener una convicción demasiado, pero demasiado grande para usted estar dispuesto a sacrificar a su hijo, a su mismo hijo, al único que usted tiene, cuando Dios lo diga. Esa es una convicción que Abraham tenía. ¿Por qué? Porque para él no había nada ni nadie que lo separase directamente del Señor. Por eso la palabra relata en el libro de Romanos: ¿quién nos podrá separar del amor de Dios? Tribulación o angustia, persecución, peligro, hambre o desnudez. Dice que nada nos puede separar del amor de Dios cuando ponemos a Dios por encima de todas las cosas. Porque Dios tiene que estar por encima de todas aquellas cosas. Y Abraham aquí pudo ver la bondad de Dios en su vida. Que al Dios ver que no había nada que lo separase a Abraham de él, el Señor dice que lo bendijo en aquel lugar. Y que dice que puso un carnero en ese momento y lo ofreció en sacrificio en lugar de Isaac, su hijo. Yo pregunto nuevamente, ¿sigue siendo Dios suficiente para cada uno de nosotros? ¿O hay algo en nosotros que nos está apartando del Señor? Tenemos que analizar bien esa pregunta, porque es una buena pregunta. Yo digo, no me responda desde el emocionalismo, porque desde el emocionalismo decimos lo que sea. Así se habló un discípulo del Señor en aquel entonces: Señor, por ti moriremos y haremos tal cosa, y tenemos que ir a la cruz y iremos y moriremos contigo. Pero cuando vieron la hora de la verdad, dice que todos salieron corriendo y se dispersaron, porque no tiene que ser desde un emocionalismo, tiene que ser desde una convicción, que le digamos al Señor verdaderamente: Señor, tú eres todo para mí, tú eres suficiente para mí, y no hay nada ni nadie que me pueda separar de ti. Y yo puedo hacer una comparación aquí con esto y con el joven rico, que fue nuestro texto base, ¿verdad? Quizás, así como Dios utilizó esta prueba para probar a Abraham, quizás Jesús probablemente estaba utilizando esa prueba para probar al joven rico, para que bendiese todo lo que tuviese y lo diese a los pobres. Quizás, no digo que sea así, pero pudo ser el caso de que si el joven hubiese dicho: ok, Señor, lo voy a hacer, el Señor hubiese dicho: ok, no lo hagas, solamente llegué a probar tu corazón para ver si verdaderamente tú eras suficiente para ti. Es una posibilidad, no es algo que sea totalmente verídico, pero es una posibilidad que pudo haber pasado en ese momento, y quizás Dios pudo haber estado probando el corazón de aquella persona. Vuelvo y digo, analiza cuál es tu tesoro, cuál es tu mayor bendición, cuál es aquello que tú tienes por encima de todo. Si Dios te lo quitara en este momento, el Señor sería siendo suficiente para ti. Quiero que analicemos cada uno en esa palabra. Amén. Vamos a hablar, Señor. Dios nos bendiga.